Tenemos los cicloalquenos. Los cicloalquenos son cadenas hidrocarbonadas que están cerradas. Para poder nombrarlas, tenemos que colocarle la primera palabra que es ciclo, que indica que es una cadena cerrada. Luego colocamos lo que ya hemos aprendido de los alquenos lineales. Simplemente utilizamos el prefijo que le corresponde al número de carbones presente y la terminación en eno. Recuerden que en los cicloalquenos se caracteriza porque tiene una cadena cerrada y porque por lo menos tiene un enlace doble. Entonces, si miramos acá los ejemplos, tenemos el ciclopropeno, que es el triángulo, pero ese triángulo, cada una de esas puntas representa un carbono. La línea que está adentro representa el enlace que está de más, o el segundo enlace, en este caso vendría siendo el doble enlace. Por eso termina en eno, ciclopropeno. Lo mismo con el ciclobuteno, tiene cuatro puntas que corresponden a cuatro carbonos, pero como tiene un enlace doble, por eso es que termina en eno. Recuerden, miren acá muy bien que todos empiezan por ciclo y terminan en eno y utilizan el prefijo de acuerdo al número de carbonos presentes. Estos son los ejemplos. Miren lo que les estoy comentando, los carbones presentes y cuáles son los hidrógenos que están unidos a cada uno de ellos. Recuerden el concepto de tetravalencia, que es el que tiene el carbono, para que pueda cumplir en su último nivel de valencia los 8 electrones. Y con eso cumple la regla del oteto. Listo. Ahora bien, tenemos los alquinos lineales. Como les había comentado, los alquinos se caracterizan porque primero son compuestos químicos orgánicos insaturados, porque están constituidos por lo menos por un triple enlace. Estos, a diferencia de los alquenos, que también son hidrocarburos insaturados, se caracterizan porque tienen un enlace triple. Se van a dar cuenta que de aquí en más los alquinos tienen el mismo comportamiento que los alquenos, pero en vez de ser doble enlace, en este caso van a ser tres enlaces. Y ahora vamos a conocer cuál es la terminación para el caso puntual de los alquinos. Veamos que acá hay algunos ejemplos lineales de cadenas lineales. Tenemos el etino, están unidos dos carbonos con tres enlaces y cada carbono tiene un hidrógeno. Como están compartiendo entre carbonos tres enlaces, cada uno de los carbonos tiene para hacer un enlace más, por eso es que tiene un solo hidrógeno. Automáticamente cada uno de los carbonos, como está compartiendo cuatro enlaces, está cumpliendo con sus 8 electrones en su último nivel de valencia y por eso cumple la regla del oteto. Listo, eso es lo importante. Ven los otros ejemplos como el propino, el butino, el pentino. Listo. Ahora bien, quiero que tengan en cuenta, ¿se acuerdan que yo les había hablado sobre la ecuación empírica que utilizamos en los alcanos para determinar cuántos átomos de hidrógeno le corresponden a un número determinado de carbonos? Lo mismo les dije con la fórmula empírica de los alquenos. Resulta que los alquinos también tienen una fórmula empírica, que es la que estamos viendo. C sub n por H sub 2n menos 2. Miren que en el caso de los alcanos se sumaba. Ahora aquí se resta. Lo que hacemos nosotros es que le damos un valor a n, que n representa el número de átomos de carbono que queremos construir, y se usa el prefijo de acuerdo al número de carbono, como ya lo hemos venido trabajando con los alcanos y los alquenos, pero la terminación cambia. Para los alquinos, la terminación es -ino. -ino. Ojo bien con esto. -ino. Bueno, ahora tenemos las reglas para poder nombrar alquinos ramificados. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener estructuras hidrocarbonadas que no solamente van a tener radicales, sino que van a tener la presencia de enlaces triples. Entonces, vamos a revisar el punto 1. ¿Cuál es la cadena más larga? La cadena más larga es la que contenga el mayor número de enlaces triples, si no son todos. Por ejemplo, tenemos aquí el ejercicio, una cadena hidrocarbonada que tiene enlaces triples y que además tiene radicales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mirar cuáles son las posibles cadenas que salen y luego de revisar
elegir la que uno contenga el mayor número de enlaces triple y dos, si en lo posible que contenga el mayor número de átomos de carbono. Entonces, esos son el orden de prioridades. Primero, que contenga el mayor número de enlaces triple y que en su defecto tenga el mayor número de átomos de carbono. En el caso que haya un empate, entonces se toma ese criterio. Listo. Revisando el ejercicio nos damos cuenta de que tanto la cadena roja como la azul pueden ser cadenas posibles. ¿Por qué pueden ser cadenas posibles a ser cadenas, perdón, principales? Porque ambas están incluyendo los enlaces triples y además contienen el mismo número de átomos de carbono. Entonces cualquiera. En este caso, por comodidad, vamos a elegir la cadena de color rojo. En total son 8 carbonos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es asignarle a cada uno de los carbonos que pertenecen a la cadena principal un número. ¿Para qué es el número? Se preguntarán. Porque nosotros a partir del número podemos determinar o podemos ubicar el radical y el triple enlace. ¿En qué lugar se encuentra tanto el triple enlace como el radical? Simplemente comenzamos a enumerar del lado donde el triple enlace se encuentre más cercano, ya sea por el lado izquierdo o en su defecto por el lado derecho. En este caso puntual tenemos que el enlace triple se encuentra más cerca del lado izquierdo. Por eso empezamos a enumerar del lado izquierdo. Si se dan cuenta, tenemos un enlace triple en el carbón 1 y un enlace triple en el carbón 4. Aparte de eso tenemos un grupo metil en el carbono 6 y un grupo etil en el carbono 6. Entonces, para poder nombrar estos compuestos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se deben nombrar los radicales por orden alfabético. Si se dan cuenta, tenemos dos grupos radicales, uno metil y uno etil. Como sabemos, de acuerdo al orden alfabético, primero iría etil y después vendría metil. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ubicar primero el localizador numérico, que en este caso viene siendo el 6. Le colocamos el grupo radical, que en este caso viene siendo etil. Bien, luego seguimos con el otro radical que está. Da la casualidad que también está ubicado en el carbono 6. Por eso volvemos a colocar 6. Y esta vez colocamos el nombre del otro grupo radical, que viene siendo un grupo metil. Por eso es 6 metil. Ahora bien, una vez ya nombrado todos los radicales presentes dentro de la cadena principal, podemos utilizar el prefijo griego de carbonos que se encuentran en la cadena principal. ¿Cuántos son? Son 8. ¿Cuál es el prefijo griego? Ot. Repito, en total son 8 carbonos que pertenecen a la cadena principal. ¿Cómo se llama el prefijo griego? Ot. Entonces colocamos ot y lo separamos del localizador numérico de los triple enlaces. Entonces, ¿dónde están los triple enlaces? Ubiquémonos. Está en el carbono 1 y en el carbono 4. Le colocamos 1,4 guión y deberíamos colocar ino. Pero como son dos triple enlaces, se coloca el prefijo di, que indica 2. Entonces sería 1,4 diino. Miren que ahí repetimos dos veces la i, pero la primera i es del di y la segunda i es del ino. Ahora bien, el ino es la terminación que representa los compuestos alquinos. Repito, ino es la terminación que representa los compuestos alquinos y se caracterizan porque dentro de su cadena hay enlaces triples. Hasta ahí, bien. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. Lo que hacemos nosotros es, lo primero, ubicar la cadena que contenga el mayor número de enlaces triples, sin importar si tiene
más o menos carbonos. Si se dan cuenta, la cadena que se consigue tiene 6 átomos de carbono e incluye los dos enlaces triples. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vemos que en el carbono 3 se conecta un radical del grupo etil. Entonces empezamos a nombrar el grupo radical, en este caso sería 3-etil, que es el grupo que está ahí, el radical, y colocamos el prefijo griego. ¿Cuál es el prefijo griego? Del número de carbonos que tiene la cadena principal. ¿Cuántos son? Son 6. ¿Cuál es el prefijo griego? X. HEX. Ese es el prefijo griego. Ahí lo colocamos al lado del etil. Luego lo separamos del número del localizador numérico donde se encuentran los triple enlaces. Ahora bien, ¿dónde están los triple enlaces? Tenemos uno en el carbón primero y tenemos el otro en el carbón quinto, o el número 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 1,5 diino. El di indica 2 enlaces triple y el ino viene siendo la terminación por ser un compuesto alquino. ¿Listo? Revisemos el segundo ejercicio. Vemos que elegimos la cadena más larga porque contiene todos los enlaces triple presentes. Nos damos cuenta que en el átomo 2 hay un grupo metil y en el átomo de carbono 7 hay dos grupos metiles, uno arriba y uno abajo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero nombrar cuáles son los grupos radicales que están dentro de la cadena y después continuamos colocándole el prefijo de la cadena, el número total de carbono de la cadena principal, acompañado de la ubicación de los triple enlaces. Entonces, tenemos en el carbón 2 un metil, en el carbón 7 un metil arriba y un metil abajo. Por eso colocamos 2,7,7 trimetil. ¿Por qué tri? Porque son 3 grupos metil que están dentro de la cadena hidrocarbonada. ¿Listo? Ahora colocamos el prefijo del número de carbonos presente en la cadena principal. Vemos que son 9. ¿Cuál es el prefijo? Non. Por eso es que ven trimetil non. Lo separan y colocamos ahora la ubicación de los triple enlaces. ¿Dónde están los triple enlaces? En el carbón 3 y en el carbón 5. Simplemente colocamos 3,5 diino. Di porque son dos triple enlaces y ino, porque la terminación de los alquinos es ino. Veamos el último ejercicio. Enumeramos la cadena que contenga el mayor número o todos los enlaces triples. Enumeramos del lado donde se encuentre el enlace triple más cercano, ya sea el izquierdo o el derecho. Y si por alguna razón empatan, se definen por el radical que se encuentre más cerca. En este caso, desempatan porque los radicales se encuentran más cerca del lado izquierdo. Entonces, viendo esto, se dan cuenta que en el carbón 2 hay dos grupos metil como radicales. Pero aparte de eso, en el carbón 3, 5 y 7 tenemos los triple enlaces. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a nombrar los grupos radicales que están dentro de la cadena. En este caso son grupos metil. Entonces sería 2,2 dimetil. ¿Por qué di? Porque son 2. 2,2 dimetil. Y colocamos ahora el prefijo del número de carbonos que están dentro de la cadena principal. Ahora seguimos con el prefijo del número de carbonos que pertenece o que compone la cadena principal. En este caso son 10 carbonos, por eso el prefijo sería dec. Entonces, posterior a esto, vamos a colocarle la ubicación de los triple enlaces. Tenemos
Triple enlace en el carbón 3, en el carbón 5 y en el carbón 7. Colocamos 3,5,7 guión, separamos triino. Tri, ¿por qué? Porque son tres triple enlaces. ¿Y por qué ino? Porque es un alquino y los alquinos terminan en ino. Eso es todo.